Si queremos mejorar el funcionamiento de nuestro modelo para que tenga un mejor desempeño en las tareas que realizamos, existen dos estrategias para hacerlo. Mejorando el comportamiento de nuestro modelo, es decir, adaptando cómo debería actuar, o ampliando el conocimiento al que tiene acceso nuestro modelo. Ambas se pueden lograr utilizando técnicas de prompt engineering, como hemos visto en vídeos anteriores. Por ejemplo, utilizando instrucciones más explícitas, dando información como contexto o poniendo ejemplos de la tarea. Sin embargo, existen otras técnicas más avanzadas que nos van a permitir mejorar estos aspectos mucho más. Una de ellas es fine-tuning o afinado, que consiste en especializar nuestro modelo en una tarea para que la pueda hacer mejor. Veremos más de ello en este vídeo. La segunda es RAG, que nos permite aumentar el conocimiento del modelo con nuestros datos. Funciona incluyendo información relacionada junto a la consulta del usuario, de modo que el modelo podrá utilizar esta información extra para dar una mejor respuesta. Además, ambas son compatibles para utilizar juntas. Quizás hayas pensado entrenar un modelo con tus datos para adaptarlo a tus necesidades, pero entrenarlo desde cero es casi imposible. Necesitarías una gran cantidad de datos, quizás cientos de terabytes, y además tendrías que usar miles de GPUs para poder entrenarlo. Esto solo está al alcance de unos pocos. Por nuestra parte, lo único que podemos hacer es afinarlo, pues como en un instrumento. Coger un modelo que ya esté entrenado y que funcione bien, y darle un pequeño dataset de ejemplos sobre cómo queremos que se comporte. De esta forma, el modelo adaptará su funcionamiento a estos ejemplos, afinando unos pocos parámetros para especializarlo en nuestro problema concreto. Puede ser, por ejemplo, para hacer resúmenes de una manera especial o para otras tareas como clasificar textos de una forma más precisa. Esta técnica hemos visto antes que se llama fine-tuning. ¿Qué beneficios nos puede traer? Bueno, pues como hemos visto antes, la más importante es que funcione mejor para esa tarea concreto. Hará que nuestro modelo sea más preciso, eficiente y que además que pueda reducir los errores. Otro muy interesante es forzar al modelo a que hable de una manera especial. Por ejemplo, en una tarea de clasificación, hacer que siempre nos dé una breve explicación de su razonamiento antes de darnos su decisión final. O por ejemplo, hacer que el modelo utilice lenguajes como XML o JSON para que luego nos sea más útil a nosotros extraer partes de la respuesta y evitar el resto. Por último, para ayudarnos también a reducir el tamaño del prompt. Hemos visto que gracias a las técnicas de prompt engineering, como dar ejemplos y otras, pues podemos mejorar mucho el funcionamiento del modelo. Sin embargo, el tamaño del prompt de entrada es un coste extra. Es decir, un prompt más largo pues nos va a costar más dinero que uno corto. Por lo tanto, si es una tarea que hacemos muy a menudo, pues a la larga igual nos interesaría reducir el prompt para ahorrarnos un coste. Fine-tuning nos puede ayudar en esto, pues manteniendo un funcionamiento similar o incluso mejor y ahorrarnos mucho dinero a la larga. Veamos ahora un par de ejemplos para saber en qué situaciones nos puede ser útil afinar nuestro modelo. En el primer ejemplo, nuestra empresa utiliza los LLMs para agilizar consultas de SQL. Sus trabajadores introducen la consulta en español y el modelo pues ayuda a traducirlas a SQL. Sin embargo, la versión que utilizan de SQL pues no es muy popular y los LLMs, como ChatGPT, pues cometen muchos errores o no sacan partido de todas las funcionalidades de este lenguaje, o al menos como lo harían pues, sus trabajadores. Por ello han decidido crear un pequeño dataset de ejemplos creado por los expertos de su empresa para intentar adaptar el comportamiento del modelo y a ver si funciona el funcionamiento, si mejora el funcionamiento de SQL. En el segundo ejemplo, utilizan un LM para automatizar distintas tareas del Departamento de Recursos Humanos. Por ejemplo, para análisis de candidatos, ranking de sus currículums o resúmenes. Sin embargo, para que el modelo funcionara bien, han tenido que incluir muchas técnicas de prompt engineering, como dar ejemplos, introducir muchas instrucciones explícitas y otros. Pero esto hace que el prompt al final pues, sea muy largo y por lo tanto caro. Teniendo en cuenta de que pues, es una tarea que hemos dicho que se realiza muy a menudo, pues es un gasto que quizás sería interesante reducir. Con fine-tuning se puede lograr utilizando el mismo output del modelo anterior y utilizando un prompt mucho más breve. De este modo, el modelo puede aprender a realizar la misma tarea con un prompt mucho más pequeño y por tanto mucho más barato. Por otra parte, fine-tuning no es perfecto y también tiene ciertas limitaciones. La primera de ellas es que requiere un dataset de calidad para que funcione bien. Pues como todo en lo relacionado al aprendizaje de máquina, el dataset es una de las partes más importantes.
Para que el modelo aprenda a especializarse correctamente en esta tarea, pues necesita un número suficiente de ejemplos y además distintas situaciones. Si no le damos suficientes ejemplos, pues no va a aprender bien la tarea, o si son ejemplos muy poco diversos, pues cuando vea un ejemplo distinto y la diferencia, pues va a fallar. ¿Cuántos son suficientes? Pues depende mucho de la situación, pero como ejemplo, cuanto más compleja sea la tarea, pues más. La segunda limitación es que no aprende nada nuevo, sino refresca más bien los conocimientos que ya ha podido aprender antes. Es decir, si le intentas enseñar algo nuevo, pero muy diferente a lo que ya ha visto, pues es probable que no lo haga del todo bien. Por ejemplo, en el caso anterior de SQL, de la empresa, si en vez de intentar enseñarle SQL habría sido un lenguaje nuevo y único de la empresa, del que nadie sabe nada de él, pues quizás quizás no funcionaría muy bien el modelo. Pero, por ejemplo, si hemos visto un modelo o un lenguaje que se utilice muy popular como SQL, sí que es posible que el modelo pues aprenda mucho. Al final no aprende, sino refuerza y refresca lo que ya ha aprendido. Por último, estamos especializando el modelo en la tarea, por lo que es posible que empeore el funcionamiento en otras distintas que no haya visto. Al final no es una sorpresa porque estamos afinando pues, unos pocos parámetros del modelo para afinarlo y que funcione mejor en esa nueva tarea. Al final, con afinado, simplemente podemos utilizarlo para esa tarea en concreto. Para terminar, ¿cómo podemos utilizar o afinar nuestro modelo con nuestros datos? Pues si utilizamos una plataforma como OpenAI, de ChatGPT es muy fácil. Ellos ya tienen un servicio de fine tuning en que simplemente tienes que subir un dataset en formato JSON. Eliges el modelo y ellos se ocupan de todo lo demás. Otros modelos como Google y demás, pues es muy parecido. Si es un modelo local y quieres entrenarlo con tus datos, pues es un poquito más difícil. Hay librerías como estas y otras también públicas como de Hugging Face, en el que puedes utilizar. En Hugging Face además puedes encontrar distintos datasets que puedes encontrar para afinar tu modelo. Además tienes que tener en cuenta de que es una tarea muy exigente, por lo que tienes que tener GPUs o contratar algún servicio online de computación para que te ayude. En este capítulo hemos visto cómo podemos mejorar el funcionamiento de un modelo especializándolo en una tarea concreta. Esta se llama afinado fine tuning. En los próximos vídeos veremos más a fondo RAG, que es la técnica para extender el conocimiento.